Bueno, buenas tardes, buenas tardes, noches ya. Gracias a todos por estar acá, todas y todos. Gracias Mariel y gracias al CERIMA y a la facultad que me invitan a compartir este momento con ustedes. Dado lo avanzado de la hora, sé que algunos de ustedes vienen de lejos y que tienen que regresar y todo lo demás, me he decidido ayudar un poquito con este PowerPoint. Además porque vivimos en la época del audiovisual, ya los libros desgraciadamente se han transformado casi en objetos de coleccionistas, no tienen la circulación de antes, espero que sea un repliegue transitorio, ¿verdad? Pero bueno, esto nos puede ayudar mucho. Voy a hablar sobre lo que me invitaron a hablar. Es, en un mundo como este, que está muy complicado, ¿verdad? Simplemente con leer los diarios uno se da cuenta que estamos... según algunos, por ejemplo el Papa Francisco dice que estamos prácticamente en vísperas de una tercera guerra mundial, o sea, es de una gravedad enorme. Acá estamos muy lejos de todo y a veces no nos damos cuenta de eso, ¿verdad? Porque pensamos que, bueno, a la Argentina eso no va a llegar. Pero tengo una mala noticia para darles, que si el mundo entra en guerra, y si esa guerra es una guerra en donde se empleen algunos de los más de 10.000, de las más de 10.000 ojivas nucleares que hay en el planeta Tierra, no va a estar nadie a salvo de los impactos que va a tener eso, ni en Mendoza, ni en San Rafael, ni en San Juan, ni en Tinogasta, ni en ninguna parte del mundo. O sea, hay hecho un experimento de simulación, ¿verdad?, que hicieron algunos científicos americanos sobre qué pasaría si simplemente dos países que tienen apenas, no llegan al 1% del arsenal nuclear del planeta, ¿qué pasaría si esos dos países entran en guerra? Estoy hablando de la India y Pakistán. Bueno, la nube atómica llegaría acá en cuestión de un mes y medio, ¿verdad? Aunque la pelea se produzca ya en el Asia meridional. El planeta es muy chiquito, muy chico. Entonces, por eso es tan importante estudiar todas estas temáticas y hacer todos los esfuerzos posibles para evitar que por un motivo u otro pueda producirse un nuevo conflicto termonuclear, o como conocimos en el año 45 cuando se arrojaron aquellas dos bombas en Hiroshima y Nagasaki. Bueno, sin ir más lejos, vamos a poner el marco. América Latina, ¿en qué marco? ¿No es cierto? O sea, ¿qué es lo que está pasando en el sistema internacional? ¿Quién mueve ahora la...? Muy bien, muchas gracias. Fíjese esas dos tapas de dos revistas americanas muy importantes, ¿eh? Time y el America's Quarterly. Son, ¿se ve de allá al fondo o no? Tienen buena vista ya los compañeros que están... Bien, ¿no? Bien. No, si no se corre un poquito la pantalla. Lo que dicen en esos casos es que hay una percepción muy clara de que Estados Unidos está en decadencia, que ha empezado su declinio. Claro, uno dice esto acá en la Argentina, así a boca de jarro, sin aviso previo, lo toman como un loquito o alguien que realmente habla por hablar, sin mayor conocimiento del tema, pero esto está ya en el ambiente, ¿verdad?, de los Estados Unidos. Estas son revistas que... Time es una revista de gran circulación, es como Noticias de acá, para que se den una idea, ¿verdad? Entonces, ellos tienen esa sensación. Y cuando Donald Trump lanzó su campaña, ¿verdad?, presidencial, algunos de ustedes, los que tuvieron el estómago para seguirla, yo tuve que seguir toda la... me interesaba el tema, así que seguí toda la campaña, las primarias del Partido Republicano, que realmente eso fue ponerme a prueba, digamos, mis agallas, porque había que tener paciencia para escuchar esas 2 horas y media de debates entre 11 tipos, el más brillante de los cuales era Donald Trump. Imagínense lo que serían los otros. Claro, Trump era un alivio. Cuando él hablaba, yo decía, bueno, menos mal alguien que dice algo que más o menos se entiende. Los otros una cosa, digamos, un delirio, una alucinación total. Trump gana su elección diciendo, hagamos que América sea grande otra vez. Que América sea grande otra vez. ¿Cuál es el subtexto, como dicen los analistas del lenguaje de esa frase? Bueno, que ya no es lo que era antes. Y es evidente que no es lo que era antes. Es evidente para, a ver, el gran público americano. Si no, el Time no te pone ese título en la tapa, y el America's Quarterly tampoco, porque son revistas de gran circulación, sobre todo Time.
Cuando uno mira los documentos del Departamento de Estado del Pentágono, yo he escrito un libro que salió ya hace unos 4 o 5 años, ahora estoy escribiendo el segundo volumen de ese libro, sobre la problemática geopolítica de América Latina, fundado en los análisis de esos datos duros, de los informes que hay en el Pentágono, los que pueden desclasificarse de la CIA, algunos materiales de la CIA que ya están desclasificados y se pueden leer, ¿verdad? Lo mismo los del Consejo Nacional de Seguridad. La conclusión a la que uno llega es que en Estados Unidos la gente pensante, los que están pensando a largo plazo la política de los Estados Unidos, parten de la premisa de que Estados Unidos ya no tiene el poder que tenía antes y que está transitando el inicio de una fase de declinación relativa. Por supuesto, esto no va a convertir a Estados Unidos en un país insignificante, ¿verdad? Desde ya va a seguir siendo un país muy importante, tal vez más importante que lo que hoy es Alemania o Gran Bretaña, pero lejos de ser lo que fue, ¿no es cierto? Y esto entonces genera muchos problemas y reacciones muy fuertes de los grupos que pensaron, como se pensó en Estados Unidos, que cuando se cayó la Unión Soviética, ¿verdad?, era el gran rival. Ustedes, bueno, la mayoría de ustedes ni habían nacido, por lo que estoy viendo, en el momento que se produjo el desplome de la Unión Soviética, año 1991. Supongo, sí, la mayoría no habían nacido en ese momento, bueno, pero se habrán enterado que existía eso, que era la Unión Soviética, y que de repente vino abajo, se desarticuló, implosionó, y entonces salieron algunos en Estados Unidos, algunos académicos, de estos que publican esas revistas que recién decía el colega hace un rato, muy bien, sacando una serie de artículos impresionantes, hablando de que, bueno, el siglo que se venía ahora, el nuevo siglo XXI, iba a ser el siglo de Estados Unidos. Porque el gran rival había desaparecido, estaba en el suelo, no había nadie a la vista, y por lo tanto el siglo XXI iba a ser el siglo de América, decía, la centuria americana. Crearon una gran fundación, que llamó Fundación del Nuevo Siglo Americano. También se habló un poco recién en la presentación anterior del tema de las fundaciones y las agendas de investigación que promueven. Esa fundación tuvo muchísimo dinero, en gran parte dinero de los grupos empresarios americanos, ¿verdad? Y en buena parte también del gobierno, para promover estudios de cómo sería ese nuevo mundo, ¿verdad? Bueno, fue una ilusión. Uno de los personajes más interesantes que estudiaba la problemática internacional de Estados Unidos, un señor que murió hace poco menos de un año, se llamaba Zbigniew Brzezinski, era un polaco-americano, era un partidario de esta escuela realista, que también se decía en la presentación anterior, y él, yo diría, más bien era un súper realista, ¿verdad? Un tipo que realmente tomaba en cuenta los datos duros y no se dejaba llevar por modas intelectuales, y se burlaba de sus colegas que hablaban del nuevo siglo americano, porque diciendo que eso era una ilusión, que era una chiquilinada, dijo. Era una cosa de chicos, propia de chicos. Kidding, decían, te haces el niño. Decía, porque no era un análisis serio de la realidad internacional, que la realidad internacional era mucho más compleja. Y evidentemente le dio la razón a Brzezinski en ese pronóstico pesimista que él hizo. Dijo, no, ¿qué nuevo siglo americano? Acá se nos viene un periodo que vamos a tener grandes problemas, grandes conflictos de otro tipo. No está la Unión Soviética, pero vienen otros. Lo cierto es que Estados Unidos ha empezado, él dice, ese declinio, y ese declinio claramente genera una sensación de angustia, de ansiedad muy fuerte en la opinión pública. Vamos a la lámina siguiente para que vean, ¿verdad? Ese cuadrante. Es muy interesante. Esto fue hecho, ¿verdad?, por esa revista, el Foreign Policy. Creo que no, bueno, saqué una de las leyendas. El Foreign Policy es una de las dos más importantes revistas de análisis de estudios internacionales de Estados Unidos. Es una revista que tiene ya más o menos unos 30 años. La otra que citaba el colega, el Foreign Affairs, ya tiene prácticamente un siglo. Son las dos revistas que leen todos los diplomáticos y estudiantes de relaciones internacionales en Estados Unidos, y en donde todos sienten que deben publicar en esa revista, porque es la marca. Cuando publicás ahí ya estás jugando en las grandes ligas, como dicen en Estados Unidos. Bueno, esta es la otra revista, la más nueva, pero que también es una revista de consulta obligatoria. Fíjense lo que
empiezan a publicar esta gente desde hace unos 4 o 5 años. Empiezan a publicar en qué punto se encuentra Estados Unidos en relación a lo que era su poderío tradicional, que está en el punto 5, donde ven que dice USA, USA, que es un poco el grito, digamos, de la hinchada de los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos. Ahora sí, creo que no se clasificó para Rusia, Estados Unidos, así que no la van a escuchar, pero en las Olimpiadas, cuando aparece algún competidor americano, el grito de aliento de la barra es USA, USA, ¿no es cierto? Con eso es lo que quieren decir, bueno, si la aguja está en el número 5, Estados Unidos como sistema imperial, ellos no tienen ninguna de las dudas que tenemos nosotros, si es un imperio o no es un imperio. Ellos somos un imperio, es más, te dicen, ¿y qué? Somos un imperio, ¿y qué? ¿No es cierto? ¿Cuál es el problema? Después les amplío un poquito ese tema. Dice, bueno, ese era el punto que estábamos en un momento. Hay una segunda posición, que es la de que comienza el declinio, pero que vamos a estar bien. O sea, no te preocupes demasiado, empezó una cierta decadencia, vamos a estar bien. Hay un tercer punto en donde dice mantener la calma y seguir adelante, ¿verdad? Pero ellos ubican, y cuando digo ellos, piensen que estamos hablando de pensadores y autores del establishment académico y diplomático norteamericano, ubican la situación del imperio americano en el punto 2, que dice haber sido una superpotencia fue lindo mientras que duró. Eso es lo que está diciendo el número 2. Fue lindo mientras duró. O sea, ya no dura. Y la quinta, o mejor la primera, dice textualmente, estamos totalmente jodidos, empecé a aprender mandarín. O sea, este es el diagnóstico que hacen ellos. Vuelvo a repetir, no es creación mía, nada. Yo simplemente lo vi, lo puse acá en el PowerPoint porque me pareció interesante, para entender un poquito cuál es el clima de opinión allá en Estados Unidos. Si uno quiere moverse un poco en el terreno de las conversaciones informales, dentro de la burocracia de Washington, que siempre es un dato interesante, que no a menudo se refleja en los textos, en los que leemos nosotros, que eso está muy tamizado por las reglas de la publicación, que hay que citar así, que hay que citar allá. Lo que se maneja en Washington son 3 escenarios. Ustedes saben que en el análisis politológico de los Estados Unidos, mucho más en las relaciones internacionales, hay una especie de manía por hablar de escenarios. Todo el mundo habla de escenarios, así que yo tengo que hablar de escenarios también, porque ellos hablan de escenarios. ¿Cuáles son los escenarios de la declinación? Primer escenario, esto digo a nivel de la chismografía de Washington, en el Departamento de Estado, en el Pentágono. Hay quienes dicen, bueno, ¿qué puede pasar? Bueno, que nos vengamos abajo como el Imperio Romano. Pero dice, eso es muy poco probable, pero tenemos que tenerlo en cuenta, porque son gentes, ¿verdad?, muy preparadas. No es que descartan una hipótesis porque sí. Dice, es poco probable, salvo que ocurran 2 cosas que pudieran ocasionar ese derrumbe así estrepitoso. Una cosa, una guerra termonuclear descontrolada, empiezan peleando 2 países, terminan 2 coaliciones y ahí ya se acaba todo, ¿no es cierto? Y el imperio se viene abajo totalmente. Y la otra es que el cambio climático se siga agravando en sus efectos sobre los Estados Unidos, que provoque un verdadero cataclismo ecológico que realmente nos haga muchísimo daño. Probabilidad de que esto ocurra es muy baja, pero ellos manejan eso, ¿no es cierto? No son tontos, manejan como una posibilidad. Segundo escenario, dicen, bueno, es el de un aterrizaje suave del avión del imperio. Usa mucho la metáfora esta de escenarios y aviones, ¿no? El primero, el avión se estrelló, chocó contra la montaña, chau avión. Segundo escenario, el avión llega y aterriza tranquilito, normalmente, sereno, sin ningún problema. O sea, el imperio deja de ser un imperio, pero le pasa más o menos como le ocurrió a Inglaterra, que acabó con el Imperio Británico, hubo sus fricciones, sus balazos, sus conflictos, no fue tan pacífico, no podía ser tan pacífico, pero finalmente no produjo una hecatombe en el Reino Unido, en Gran Bretaña. Pero dice, ese escenario es demasiado idílico, no parece que pueda ocurrir una cosa así. ¿Cuál es el tercer escenario? El de lo que ellos llaman un aterrizaje violento del avión,
El avión no se estrella, pero tiene un aterrizaje de eso de terror, que cae, que sube, que apoya una rueda, que no logra frenar, que tiene que levantar vuelo de vuelta, dar un giro y volver a tratar de encarar, y finalmente aterriza. Con problemas, con dificultades, pero aterriza y ya, ¿no es cierto? Se evitó lo peor. Son los escenarios que están ellos manejando. Y dicen que este es el más probable en un curso que puede ir de 10, 15, 20 años, dependiendo de circunstancias que nadie puede pronosticar a ciencia cierta. Cuando uno mira entonces algunos datos más duros de la economía norteamericana, empieza a entender algunos de los orígenes del problema. Lo primero, digamos, es que Estados Unidos, como centro de un imperio, se convirtió en el mayor deudor del planeta, cosa que nunca había ocurrido antes. Cuando el centro del imperio estaba en Gran Bretaña, Londres era la acreedora mundial. Y cuando el imperio era el imperio español en América, Madrid era la acreedora de todas estas colonias que había acá, y Lisboa de la colonia de Brasil, ¿verdad? Pero acá se da un caso anómalo, y es de un imperio, un centro imperial, que es deudor de la mayoría de los países del planeta, lo cual lo coloca objetivamente en una situación de debilidad relativa. A ver, ¿por qué los chinos pueden darse el lujo de bajar un avión norteamericano? Bajarlo de buenas maneras, pero lo bajaron, ¿no es cierto? O sea, no lo destruyeron, pero lo obligaron a bajar un avión de guerra de los Estados Unidos. Estados Unidos protestó inmediatamente por esa operación, ¿no es cierto? Y los chinos dijeron, por supuesto le vamos a devolver el avión. Le dicen, creo que era Clinton, no hay la menor duda, le vamos a devolver el avión. ¿Saben cómo se lo devolvieron? En una especie de cajita feliz de McDonald's. Desarmaron absolutamente todo el avión y se lo enviaron desarmado. ¿Para qué? Para copiar absolutamente toda la tecnología. La aviónica, los sistemas de control, es decir, la parte artillada, todo eso. ¿Y por qué Estados Unidos no le declaró la guerra como hubiera hecho antes, hubiera bombardeado? Y porque el deudor está limitado. Si ustedes me deben a mí, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? 1 millón de pesos. Bueno, yo de repente puedo decirle, tiro la botella así amistosamente, ¿no es cierto?, a mi deudora, y ella va a sonreír, una sonrisa tímida y refunfuñar, me quisiera matar, pero no puede. ¿Por qué? Me está debiendo. ¿Se da cuenta? Estados Unidos, entonces, tuvo que aguantarse ese desplante de los chinos, le devolvieron el avión en cajitas felices, en 1000 cajitas felices, y no puede hacer nada. ¿Por qué por esto? Porque Estados Unidos tiene una deuda que está ya en el año 17, ¿verdad?, por encima del 100.5 del Producto Bruto. Es decir, Estados Unidos debe más de todo lo que produce en un año. Por comparación, digamos, la Argentina, que también estamos endeudándonos aceleradamente, en este momento tenemos una ratio de endeudamiento de la deuda argentina en relación al Producto Bruto, está en el orden del 35-40%. O sea, estaríamos en una situación envidiable, saludable para los Estados Unidos. Si los Estados Unidos estuvieran tan endeudados como en la Argentina, los presidentes allá, Trump sería mucho más popular, ¿verdad? Pero claro, Estados Unidos tiene una peculiaridad, que tiene la maquinita de fabricar el dólar, con lo cual ellos pueden endeudarse irresponsablemente, colocando al planeta en una situación muy difícil, nosotros no. Pero la situación de ella es muy delicada, muy delicada. Cuando vos debés más de todo lo que producís en un año, estás en una situación debilitada en el contexto internacional, sin ninguna duda. Vamos a la lámina siguiente. Fíjense, este es el resultado de un estudio hecho por un organismo que es la OECD, es un organismo, un tanque de pensamiento, un grupo de estudio de los países más desarrollados del mundo, con sede en París, una institución así muy neoliberal en su perspectiva de análisis y todo lo demás, que hace una estimación de cómo va a ser la economía mundial en el año 2030. Es la que ustedes ven ahí en color gris, medio se ve, no sé, medio gris se ve, ¿verdad? Bueno, fíjense que en las primeras 2 columnas pertenecen a China. La primera es China en el año 2011 y la segunda cómo va a ser China en el 2030. Fíjense el crecimiento. China en el 2011 representaba el 17% del Producto Bruto Mundial,
pero ya para el 2030, que en términos de la gran política es mañana, ¿verdad?, va a ser el 28% China. Mientras que Estados Unidos, que es las dos columnas siguientes, baja del 23 al 18%. O sea, uno sube y sube mucho y el otro baja y baja, no tanto, pero bastante. La India, despacito se viene aproximando, 6% en el 2011 y va a tener 11% del Producto Bruto Mundial en el 2030. Y ojo que estamos hablando de un país de 1.350 millones de habitantes, no es un país cualquiera. China e India son dos gigantes demográficos fenomenales, ¿verdad? Fíjese lo que pasa con Europa. Europa cae del 17% al 12%. O sea, esto significa, bueno, y nosotros nos quedamos igual, que somos los otros no OECD, nos mantenemos ahí igualitos, y Japón se desploma al último, las últimas dos columnas. Japón, que había sido la maravilla, el país prodigio después de la Segunda Guerra Mundial, que en el 2011 tenía el 7% del Producto Bruto del planeta, baja al 4%. O sea que el mundo de mañana, en el 2030, vamos a encontrar que va a haber dos países asiáticos, la China y la India, que solitas, ellas dos van a representar el 39% del Producto Bruto Mundial. Vamos a la lámina siguiente, y esto tiene enormes consecuencias, ¿verdad? Ahí en la lámina siguiente se ve un poco la cosa en proyección histórica. Se ven cómo las economías fueron cambiando su situación relativa desde 1870, en donde Gran Bretaña era el centro, el imperio, el país dominante, seguido, fíjense, por Alemania y por Francia, ¿verdad? Pero un siglo más tarde, en 1973, ya habían pasado dos guerras mundiales, y ya Estados Unidos era claramente la economía más importante. Se mantiene en esa situación, pero menguadamente hasta el 2010, cuando aparece de golpe China, que no estaban los cálculos, y finalmente el pronóstico para el 2030 es que China va a ser la economía más importante, Estados Unidos la segunda y la India la tercera economía más importante del mundo. O sea, la famosa Alianza Atlántica, la OTAN, todos aquellos acuerdos que básicamente eran pactos entre Estados Unidos y sus aliados europeos, quedan en el aire ahora, porque en realidad comienzan a ser actores de muy escasa relevancia en la economía mundial. Y esto da lugar entonces a que haya este sentimiento, lámina siguiente, que algunos dibujantes, ¿no es cierto?, norteamericanos, grafican de esa manera, el famoso rickshaw, ¿no es cierto? Esto existe todavía hoy en gran parte de Asia. Si ustedes van para allá y quieren hacer un paseíto, hay una especie de esclavo, ¿no es cierto?, que te lleva por estas calles, etcétera. Y ahí lo ven a tío Sam llevando al gobernante chino y está leyendo un diario que dice: Estados Unidos debe conseguir que le presten 1.75 billones de dólares. Trillion en inglés es nuestros billones, ¿no? Millón de millones. Entonces, claro, como necesita que le presten, el chino se dice, bueno, llévame a dar un paseíto y falta que le pegue un latigazo al pobre tío Sam. Lo ven ahí todo sudando la gota gorda. Esto, vuelvo a repetir, el análisis de la política, a veces mirando estas caricaturas, estos dibujitos, es muy interesante. Dice mucho acerca de qué, de la sensibilidad popular, de cómo la gente ve el tema, ¿no es cierto?, de las relaciones. Bueno, y ahí, adelante la próxima, aparece el amigo Donald Trump, ¿no es cierto?, pateando el tablero, claramente. Lo que él hace es, con su emergencia, patea el tablero de la política internacional y pone en peligro la paz mundial. Primero porque rompe varios acuerdos muy importantes, se va del Tratado del Pacífico, que había estado laboriosamente preparando Obama, un poco para contener a China, y dice no quiero saber nada con eso, con lo cual le dejan a China el campo amplio para prácticamente convertirse en el gran hegemón mundial en materia económica, ¿verdad? Se retira del Acuerdo de París de cambio climático, cuando la mayoría, incluso del establishment diplomático, le recomendaba a Donald Trump que no hiciera eso, que el tema del cambio climático es un tema muy grave, muy serio. Estados Unidos está muy expuesto, se está desertificando Estados Unidos. El río Colorado, que era un río que
cavó ese enorme cañón de más de 400, 500 metros de profundidad, hoy en día es un arroyito que a veces ni llega a desaguar en el Océano Pacífico, porque se lo liquidaron al río, ¿verdad? No son eternos. Según el uso del agua, desaparece el río. Sin embargo, él se retiró del acuerdo de cambio climático, rompe el tratado de libre comercio con Canadá y México, diciendo que era un tratado que no favorecía a los Estados Unidos. En realidad, todos los análisis de los propios americanos demuestran que el país más favorecido fue Estados Unidos, el más perjudicado fue México. Cuando ustedes oigan hablar de División Internacional del Trabajo, ¿verdad?, que a veces se los pueden pintar con características muy atractivas, etcétera, diciendo, bueno, es una especialización productiva, la Argentina es buena para producir soja, Estados Unidos es bueno para producir computadoras y por lo tanto hay una armonía natural de intereses porque intercambiamos soja por computadora, pero la soja va a valer cada vez menos y la computadora, como productos industriales, van a ser cada vez más cotizadas en el mercado mundial. No que sean más caras, pero que tengan una demanda creciente, ¿verdad? Porque hay límites a lo que puede uno consumir soja. No hay límites en lo que se puede consumir en materia de laptops, tablets, celulares, toda esta moderna aparatología informática. Pero eso, la División Internacional de Trabajo, quien mejor lo reseñó fue Eduardo Galeano, ¿no es cierto?, que dijo que con la División Internacional de Trabajo algunos se especializan en ganar y la mayoría se especializa en perder. Bueno, y ahí cuando uno mira lo que pasó con el Tratado de América del Norte entre Canadá y México, México, que es el país del cual el maíz es originario, se convierte después de 20 años en importador neto de maíz transgénico norteamericano. Y México ahora tiene una cuenta fenomenal por importación de maíz de los Estados Unidos cuando el maíz es originario de México. Y resulta que ahora ya no. Y ahora conviene comprarlo en Estados Unidos por la tecnología que usan ellos allá. Bueno, en todo caso, este hombre pateó ese tablero, tomó decisiones irresponsables, decidió llevarse la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, creando un enorme conflicto en el mundo árabe y el conflicto entre el mundo árabe e Israel y la cuestión palestina, seguido esa decisión absurda por otros gobiernos latinoamericanos. Ayer anunció el presidente Cartes de Paraguay que también él va a llevar la embajada de Paraguay a Jerusalén. Antes lo había hecho el presidente de Guatemala. En todo caso, una conmoción en la política internacional porque es un hombre que realmente no entiende nada, esto lo dicen los propios analistas norteamericanos, no entiende nada de lo que es el sistema internacional y cómo funciona. Él ha sido un gran empresario, un hombre que se hizo multimillonario, pero eso no significa que entienda las complejidades que tiene el sistema internacional y cómo hay que moverse, ¿verdad?, la importancia de la diplomacia. Él no cree en la diplomacia, cree en la fuerza y por lo tanto el mundo está en peligro. Lámina siguiente. Aquella lámina, ¿verdad?, es el águila norteamericano, el águila de los Estados Unidos, básicamente en la segunda mitad del siglo XX. Ahí se ve ese águila imponente, ¿verdad?, y el dragoncito chino, que era una cosita chiquita, el águila mirando fijo, el otro arrugando, porque, bueno, ¿qué podía hacer frente a la potencia de los Estados Unidos? No nos olvidemos que China era un país que era muy pobre, que había sido muy rico, que fue empobrecido, y fue empobrecido fundamentalmente por el Reino Unido a partir de las guerras del opio. El equivalente de hoy de la guerra del opio es el narcotráfico. O sea, el Reino Unido utilizó el tráfico de opio como una manera de hundir a la China y lo logró. Y pregúntense si acá no se está utilizando ahora el narcotráfico para hundir a los países de América Latina que deberían ser, según algunos autores americanos, dependencias del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, en todo caso, China estaba muy, muy mal, gran masa de la población muerta de hambre, gran parte de la segunda mitad, y eso se sintetiza ahí. Vemos qué pasa ahora en la lámina siguiente. La lámina siguiente es diferente, ¿verdad? En poco tiempo resulta que el águila norteamericano se convierte en una pequeña ave que le pregunta, che, ¿vos no has crecido? Le dice, no has ganado peso últimamente, lo ven al dragón hecho una fiera, ¿verdad? Y eso es lo que efectivamente ha ocurrido. Es decir,
no vieron llegar aquellos que decían a fines del siglo pasado, cuando se cayó la Unión Soviética, que ya iba a ser el nuevo siglo americano, eran tan burdos en sus análisis, por eso yo mis críticas a los análisis más convencionales de la ciencia política y de las relaciones internacionales, eran tan burdos que se les pasó, no vieron venir a China, no la vieron llegar. En el año 85, por ejemplo, hubo un seminario muy importante que se hizo en Buenos Aires, en el Eural. ¿Estaba ya por ahí? Estaba por ahí. Bueno, que trajimos a un gran economista norteamericano, Lester Thurow, se llama el hombre, un súper capo realmente, un hombre de los mejores, ¿verdad? Me acuerdo que en el seminario le preguntaron, bueno, qué opinaba de China. China estaba empezando recién, ¿no es cierto? En el año 85 todavía no era lo que es hoy. Le preguntan, ¿cuál cree usted que puede ser el papel de China en la economía mundial? Y Lester dijo, mire, va a ser un papel importante, pero no antes del 2030-2040. No antes del 2030-2040. Bueno, en el 2005, China 2010 ya tenía ese papel crucial que no ha hecho sino acrecentar. Y yo les voy a mostrar ahora, la lámina siguiente, un dato que es impresionante, absolutamente impresionante, que les grafica de manera muy clara la escala de lo que es el crecimiento económico China. Eso que ven ahí son dos cubos, ¿verdad? Irregulares, por supuesto. El primero de Estados Unidos y el segundo es China. En otras palabras, China consumió más cemento en 3 años, del 2011 al 2013, que Estados Unidos en todo el siglo XX. No me equivoqué, no estaba mareado cuando leí los datos, la fuente está ahí, el Instituto de Cemento de Estados Unidos, o sea, son datos absolutamente oficiales. En 3 años, los chinos consumieron 46% más de cemento que Estados Unidos en todo el siglo XX, cuando Estados Unidos asfaltó todas sus calles, hizo todas sus carreteras, lanzó el programa de suburbanización, ¿verdad? Que antes eran todas zonas rurales, construyó los puertos, los aeropuertos, los puentes, las supercarreteras, todo eso en un siglo. China en 3 años consumió eso y 46% más. Esto le da a usted entonces la escala fenomenal que tiene el crecimiento económico chino y las dificultades enormes, ¿verdad?, que enfrenta China. Y esto, digamos, se ve ahí claramente en ese mapa. Ese mapa es un mapa de un tren de alta velocidad que los chinos hicieron, ¿verdad?, que va desde Shanghái, o de Jiyu, que es un suburbio ahí cerca de Shanghái, hasta Madrid. Un tren de alta velocidad. Reconstruyeron la famosa ruta de la seda, que antes la hacían con camellos y mulas y burros y caballos y todo eso, ahora la hacen con trenes de alta velocidad. Ya se lanzó la primera prueba experimental en noviembre del 2014, se llevaron 82 contenedores con más de 1.000 toneladas de mercadería en dirección a Madrid. Ese tren recorrió los 13.000 kilómetros y llegó en poco más de 2 semanas, ¿verdad? Si eso lo tienen que hacer por barco, ese recorrido, ¿verdad?, son un mes y medio. Y por otra parte, al recuperar la ruta de la seda, lo que hace China es integrar a su dinámica económica a todos los países por donde pasa ese tren de alta velocidad, ¿verdad? Porque, digamos, ¿qué otra cosa pueden hacer? ¿Con quién van a negociar? Además, Estados Unidos queda muy lejos. ¿Cómo llegan a Estados Unidos? En cambio, China ahora llegan prácticamente con un tren de alta velocidad. Estados Unidos, entre paréntesis, no tiene 1 kilómetro de vía férrea de alta velocidad. Este es uno de los síntomas del atraso más importante que tiene Estados Unidos, que es justamente el sistema de transporte absolutamente obsoleto. Ellos se manejan como nosotros acá, solo que sin Moyano allá, nosotros acá tenemos Moyano, le pagan mejor a los camioneros, pero todo se mueve a través de camiones. O sea, un método absolutamente irracional, ecológicamente muy pernicioso, lento, caro, es decir, todas en contra tienen. Pero bueno, no pudieron hacer. ¿Por qué no lo hicieron los americanos? ¿No saben hacer tren de alta velocidad? Sí, claro que saben hacerla. Pero el tema es que el lobby petrolero es el que manda. Y el lobby petrolero quiere que se consuma petróleo y por lo tanto vamos con los camiones y olvídate de los trenes. Este es el tema. Bueno, entonces, en ese contexto, déjame ver qué viene después. Claro, no solamente ahora, hombre, no solamente apareció China,
con esa cosa formidable. Apareció Rusia también, ¿no es cierto? Ahí lo vemos a Putin en una imagen agigantada, retorciéndole la oreja a Obama, porque Obama, en el último documento de seguridad nacional que se hizo bajo su gestión, comienza diciendo que Estados Unidos es un país excepcional. Y entonces ahí el caricaturista americano le dice, bueno, ahora de sí, Estados Unidos no es un país excepcional. Y está retorciendo la oreja para que el pobre Obama, que está ahí, ¿no es cierto?, no sabe qué hacer. Pero esto es un dato muy interesante, la resurrección de Rusia. Ahí en esa mesa de póker lo vemos a Putin tranquilo, ganando fichas como malo de la cabeza, y Obama agarrándose la cabeza, está perdiendo todo, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque se cometió otro error. Por eso errores de diagnóstico. Un buen internacionalista no puede cometer esos errores. A ver, si Rusia fue una potencia importante desde finales del siglo XVIII y lo fue a lo largo de ese momento sin solución de continuidad, y que fue la potencia que reorganiza el sistema internacional después de la Segunda Guerra Mundial, bajo la forma de la Unión Soviética, ¿cómo se puede ser tan ingenuo como para pensar que desaparecía la Unión Soviética, Rusia se convertía en una república bananera? Y sin embargo cometieron ese error, ¿verdad? Por eso que la buena ciencia política y el buen análisis internacionalista es una mercancía muy escasa, muy escasa. Se comieron eso, no se dieron cuenta que Rusia tenía que volver, tarde o temprano. ¿En qué se confiaron? Se confiaron en Yeltsin, que Yeltsin duraría para siempre o vendría otro igual que él. ¿Cuál era el problema de Yeltsin? Que era un alcohólico perdido, ¿verdad? Por eso, no sé si Colin Powell o uno de estos secretarios de Estado dice, nada más fácil que para negociar que reunirnos con Yeltsin, basta con poner una botella de vodka en la mesa de negociaciones y conseguimos lo que queremos, porque el tipo se la toma entera, ¿verdad? Era un hombre, un enfermo de eso, murió con una cirrosis galopante. Él fue a visitar a Sarkozy a Francia en un vuelo especial, por supuesto, ¿verdad?, desde Moscú a París, un vuelo de 3 horas y media. Cuando llegó no lo podían bajar del avión. Era un hombre además muy, muy grande, tan borracho que no había manera de hacerlo pasar por la puerta y bajar por la escalerilla. Estaba Sarkozy allá abajo esperando, le tuvieron que decir que se había descompensado, que había tenido no sé qué, un preinfarto, todas mentiras, el hombre estaba recontra borracho. Bueno, este no toma nada y es un ajedrecista cerebral muy, muy frío, y por lo tanto él sabe muy bien lo que hace. Y además, piensa en Rusia, es un país que tiene dimensiones fenomenales. O sea, el territorio de Rusia es más grande que toda América del Sur. O sea, ustedes sumen Brasil, Argentina, Colombia, Perú, todo, ¿no es cierto? Rusia es más grande que todos nosotros juntos. Después, Rusia es un emporio de gas, un emporio de petróleo y un emporio de agua. Y aparte tienen la segunda capacidad nuclear del planeta Tierra. O sea que tienen el segundo armamento nuclear más importante, casi igual que el de los Estados Unidos. Entonces no se puede dar por muerto a un país con esas características. Por lo tanto, Rusia reapareció para completar el esquema. Y así estamos en ese mundo multipolar que finalmente ha venido cristalizándose, en donde ya Estados Unidos solo no puede decidir cosas que antaño resolvía en menos de canta un gallo, ¿verdad? Sobre todo en América Latina. Pasan estas dos láminas porque se me están haciendo muy tarde. No, pasar también, después, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, ¿verdad?, en un contexto así tan complicado, cuando Estados Unidos tiene rivales tan fuertes, así son definidos, rivales y Rusia como enemiga. El último documento de seguridad nacional que sacan con Trump en noviembre del 2017, o sea, hace apenas 6 meses, dice que Rusia es un país enemigo de los Estados Unidos. Eso fue una gran sorpresa, ¿verdad?, que lo dijeran, porque realmente es casi una declaración de guerra. Y Putin y el chino, Xi Jinping, reaccionaron de manera muy dura ante ese documento, diciendo que Estados Unidos está volviendo a la época de la Guerra Fría. Pero realmente Estados Unidos está dando así, librando una gran batalla para evitar que este esquema multipolar que se ha armado y que le quita márgenes de maniobra,
logre imponerse a escala mundial y sobre todo que logre imponerse en América Latina. América Latina, que para ello es de lejos, como voy a ver enseguida, vamos a la otra lámina, la región más importante del mundo. Bueno, finalmente, después de muchas idas y vueltas, Donald Trump armó su gabinete, ¿verdad? Un gabinete realmente de temer. Ahí lo tienen, el señor aquel de bigote blanco arriba, es John Bolton. Ese es el secretario, el director en realidad del Consejo de Seguridad Nacional, Consejo de Seguridad Nacional, que es el máximo organismo de asesoramiento al presidente en materia de política exterior. Este tipo es un súper alcohol, un hombre de armas tomar, un hombre que dijo más de una vez hay que acabar con estos países que complican los Estados Unidos, ¿para qué tenemos un arsenal nuclear si no lo vamos a utilizar? Borrémoslos del mapa y vayamos a otra cosa. Es miembro del Tea Party, un grupo racista, supremacista blanco, o sea, una perlita el muchacho. Y está ahí y es el que le dice en este momento a Donald Trump qué es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer siempre es guerra, ¿no es cierto? Además no nos olvidemos que la guerra es el principal negocio de la economía norteamericana. No se olviden de eso. Porque si no se destruyen los helicópteros, los aviones, si no arrojan los misiles, los pobres fabricantes de helicópteros, misiles y aviones se funden. Entonces hay que hacer la guerra y si no hay guerra hay que hacer un desarrollo tecnológico fenomenal para declarar obsoletos aviones que podrían durar 20 o 30 años más. Entonces toda la industria militar es muy importante acá. Bolton representa eso. El de abajo es Mike Pompeo, es el secretario de Estado. Antes de llegar a ese cargo era director de la CIA. Ya saben lo que la CIA significa, lo que hace la CIA. La CIA tiene dos ramas, una rama que es el análisis, análisis de las situaciones, recopilación de antecedentes, de información, lo que se llama inteligencia, y está la rama operacional. La rama operacional son los que gatillan, los que disparan, los que ponen bombas, hacen sabotajes, tiran abajo aviones, matan, torturan, hace todo eso la rama operacional. Este era el director general de la CIA y de repente lo designa de secretario de Estado. Es el primer secretario de Estado, ¿no es cierto?, que viene directamente de la CIA para ocupar ese cargo, que es un cargo básicamente de diplomático, pero bueno, él no era un diplomático. El hombre que está allá arriba, el pelado aquel, es un puertorriqueño, se llama Juan Cruz, ¿verdad? Juan Cruz tiene un cargo crucial, de enorme importancia para nosotros, porque es la mano derecha de Bolton, del Consejo Nacional de Seguridad, dedicado al hemisferio occidental, o sea, a todo lo que es América Latina y el Caribe. ¿Cuál es la peculiaridad de Juan Cruz, que aparece ahí en una de las primeras fotos que salieron a luz 3 días después que lo designaran? Porque pasó una cosa muy rara. Cuando lo designan, los periodistas de todo el mundo quieren buscar una foto. No había foto de Juan Cruz por ningún lado. ¿Saben por qué? Porque era un killer de la CIA. O sea, era uno de los tipos que ejecutaban enemigos, espías contrarios, etc. Por eso no había fotos de él. Estuvo 25 años. Después entonces, como no había fotos, se pusieron a escarbar y vieron. El tipo estuvo 25 años, la mayoría de los cuales los pasó en Colombia, combatiendo a la FARC, combatiendo el narcotráfico. Dicen que es uno de los que capturó a Pablo Escobar Gaviria, el capo de la mafia del cártel de Medellín, uno de cuyos subordinados era Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, que también era un narco de campanillas, ¿verdad? Pero ese tipo estuvo 25 años en la más absoluta clandestinidad. Ahora salió a la superficie y se va a encargar de nosotros, o sea que tengan cuidado. Y después esa señora, de mirada tan penetrante que ven ustedes ahí, esa es de temer, esa es la directora actual de la CIA. Y ella dirigió un centro de operaciones clandestinas en Tailandia, en donde se iba, después del 2001, cuando caen las Torres Gemelas, ¿verdad?, por aquel atentado, a todos los sospechosos los mandaban a diversos países, uno de los cuales era Tailandia, porque en Estados Unidos no se puede torturar a una persona. Entonces Estados Unidos es un país que respeta la ley y los manda afuera en países donde sí se puede torturar, como Tailandia, como Polonia, como varios países europeos, como el Egipto, etcétera. Entonces ella estuvo dirigiendo un centro de esos en Tailandia y el problema que tiene,
ahora, aunque no sé, porque hoy se estaba discutiendo eso en el Senado de los Estados Unidos, que hay una acusación de que ella durante un mes no solamente dirigía el centro de detención, sino que se entretenía metiéndole la cabeza en estas palanganas de agua a los prisioneros. O sea, ella era una torturadora, esta señora. Entonces, esto es el cuarteto que ahora dirige la política exterior de Estados Unidos. Entonces, imagínense lo tranquilo que podemos estar. Bueno, y en ese contexto, América Latina, ¿les importa o no les importa? Nosotros sabemos de que a veces lo que dicen los diplomáticos americanos y los que de acá repiten como loros lo que dicen allá, ¿verdad? Que es un problema muy serio que tenemos. ¿Qué dicen allá? Dicen, bueno, en realidad América Latina no cuenta, no es importante. Por eso acepten lo que le damos, no provoquen conflictos ni le busquen la quinta pata al gato. Acá lo que hay que hacer, nosotros somos los jefes naturales de este hemisferio. Yo he estado en varios seminarios internacionales en donde analistas norteamericanos dicen cosas como tales como, well, you belong to us, ¿no? O sea, ustedes nos pertenecen. Así como gesto de cariño nos decía a los latinoamericanos que estábamos ahí en la reunión. Ustedes nos pertenecen. Este continente es nuestro, por eso la doctrina Monroe, ya del año 1823, y es nuestro además por razones de seguridad nacional, porque si ese continente se mete cualquiera, esto es como un dique que empieza a tener fisuras, la fisura de Cuba, de Nicaragua, de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela, se viene abajo el dique de contención y el país es arrasado, ¿verdad? Y por eso Trump quiere hacer ese famoso muro entre México y Estados Unidos. Esa es la idea paranoica, ¿no? De que les vamos a ir todos corriendo para allá para saquearlos. Pero para que nosotros tengamos una autoestima bien baja, lo que nos dicen permanentemente es que América Latina no cuenta en la economía mundial, que nuestros países no son nada. Y recuerdan, el presidente Donald Trump tuvo una expresión, se recuerdan, son países de M, dijo. ¿Para qué queremos que venga gente de países de M? Lo dijo con todas las letras, no con la delicadeza que lo digo yo. Eso lo dijo públicamente, nunca un presidente americano había dicho eso. Lo pensaban casi todos, pero decirlo no lo dijo ninguno. Como este no tiene super yo, este dice todo lo que le pasa por... No tiene. Él todo lo que se le ocurre lo dice. Y entonces, claro, lo grave no es que ellos digan que nosotros somos un país de M, sino que haya cabezas colonizadas en América Latina que dicen sí, efectivamente somos países de cuarta. Y por lo tanto tenemos que tener las famosas relaciones carnales con Estados Unidos, los años 90, con Menem, etc. Y que ahora vuelven porque ahora está, Argentina se vuelve a alinear incondicionalmente con Estados Unidos con las consecuencias de esto. ¿Es verdad eso de que no tenemos ninguna relevancia? Miren un poco lo que se dice ahí. América Latina tiene el país con la mayor reserva de petróleo del mundo, que eso es Venezuela, para desgracia de Venezuela, ¿verdad? Porque si Venezuela fuera el país con la mayor reserva, no sé, de maní del mundo, tengan ustedes la absoluta seguridad de que no habría ningún plan para invadir Venezuela, ni la crisis, ni dirían que Maduro es un dictador, aunque colgara gente en los faroles dirían que es un gran demócrata. El problema de Venezuela es que tiene petróleo, ¿verdad? Y además, tenemos petróleo en Brasil, tenemos petróleo en Argentina, tenemos petróleo en Colombia, hay petróleo en Perú, hay petróleo en Ecuador, y Estados Unidos necesita el petróleo de América Latina. Y sobre todo el venezolano, ¿verdad? ¿Por qué sobre todo el venezolano? Porque es el petróleo ideal para combinar con el petróleo de ellos. Ustedes saben que los petróleos se mezclan, no es que son todos iguales. El de acá de Vaca Muerta o el del sur de Mendoza, un tipo de petróleo, después hay que hacer grados de refinación. Bueno, pero el petróleo venezolano es particularmente apto para combinarse con el americano. Y entonces tiene otra ventaja, de que el buque cisterna petrolero que sale de Maracaibo o de Puerto Ordaz en Venezuela, cargado de petróleo, llega a Houston en 3 días y medio, 4 días de navegación. El que viene del Golfo Pérsico, o sea, de Kuwait, de los Emiratos, de Arabia Saudita, demora 45 días. Por lo tanto, es una operación logística más cara y más riesgosa en un mundo erizado de peligro, piratas somalíes, grupos terroristas, fundamentalistas, etcétera, quieren tener el petróleo lo más cerca posible, y lo más cerca posible es Venezuela. Pero aparte, si no fuera Venezuela, tienen toda América Latina con petróleo.
Tenemos grandes reservas de gas, ¿verdad? Trinidad y Tobago es un emporio de gas, es uno de los países con mayor potencial de producción de gas del mundo, ¿está? En el Caribe, ¿verdad? Energía hidroeléctrica como tenemos, pero para regalar, para tirar, ¿no es cierto? Brasil, mismo Argentina, Chile, Paraguay, tenemos energía de sobra. Entre el 40 y el 45% del agua dulce del planeta Tierra, con apenas el 7% de la población mundial. Y cuando uno lee los manuales, digamos, del Pentágono de los Estados Unidos, ¿qué dicen todos? Que las guerras en la segunda mitad del siglo XXI van a ser guerras del agua, ya no del petróleo. El tema va a ser el agua. Y tenemos acá agua, pero digamos para tirar. La mitad de la biodiversidad del planeta, ¿verdad? Toda la nanotecnología, toda la industria farmacéutica, la biotecnología, todos los grandes desarrollos de las nanociencias tienen como fundamento la codificación de los ADN de plantas y animales, y nosotros tenemos en la gran cuenca de la Amazonía y subamazónica, ¿no es cierto?, la mitad de la biodiversidad mundial. Tenemos 7 de los 10 países productores de minerales estratégicos más importantes del mundo, 80% de la reserva mundial de litio. El litio es lo que hace funcionar todo esto que vemos hoy acá. Todos los teléfonos celulares de ustedes, más esa máquina, la impresora, la computadora, los micrófonos, el cañón, todo eso funciona con litio. Por eso salió un informe hace un tiempo ya, hace un par de años, en el Financial Times de Londres, diciendo que dada la enorme riqueza de litio que tiene Bolivia, Bolivia está llamada a convertirse en la Arabia Saudita del siglo XXI. Así como Arabia Saudita se hizo un país riquísimo con el petróleo, Bolivia se va a hacer un país riquísimo con el litio. Nosotros tenemos un poco de litio en la frontera, en la zona fronteriza con Bolivia, también tiene un poco de litio Chile, pero el grueso, la Arabia Saudita, dicho por los británicos, es Bolivia. Entonces, ¿y cómo los Estados Unidos va a ser indiferente ante un emporio de recursos naturales como esto? Agréguenle los excedentes alimentarios. Podemos alimentar 1.000 millones de personas por encima, más allá de las nuestras, ¿verdad? El pulmón del planeta, digamos. América Latina tiene una importancia absolutamente extraordinaria. Entonces Estados Unidos está dispuesto a perder, vamos a la siguiente lámina, perder cualquier país, pero no perder América Latina. América Latina tiene que preservarse bajo dominio americano. Por eso se han lanzado a reconquistar América Latina. Porque le habían perdido el control, ¿no es cierto?, a la región, y están tratando de recuperar ese control, ¿verdad? ¿Cuándo lo perdieron? Bueno, fundamentalmente cuando aparecieron gobiernos que pusieron énfasis en los intereses nacionales, en la autodeterminación nacional, que favorecieron los procesos de unión, integración de América Latina, crearon instituciones como la UNASUR, como la CELAC, como Petrocaribe, como el Banco del Sur, como Telesur, todo eso, ¿verdad?, que fueron considerados por Estados Unidos como hostiles al predominio de los Estados Unidos, y era cierto, son procesos de integración que Estados Unidos ve con muy malos ojos, y por lo tanto empezaron a desestabilizar gobiernos considerados como enemigos, hicieron golpes de Estado, algunos que triunfaron, otros que fracasaron, pero bueno, finalmente estas tentativas que han cambiado un poquito el mapa sociopolítico de la región. Pasamos a la lámina siguiente, ¿no es cierto? Ahí planteo yo de manera muy sucinta que los países de América Latina y el Caribe son países que son temas de política doméstica de los Estados Unidos, así decía Brzezinski, y esto, bueno, sería muy largo ver, pero la doctrina Monroe, contención, todo eso. Por lo tanto, estamos en presencia de esos enormes desafíos. ¿Cómo salimos de esto? Para terminar, en 1 minuto, 2 minutos. Bueno, hay una sola escapatoria, que es afianzar los procesos de convergencia y unidad entre los países de América Latina. Porque solos no tenemos ninguna chance de sobrevivir, digamos, económicamente, políticamente, socialmente, como naciones autónomas, en un mundo tan complejo como esto.
con actores tan importantes como estos, ¿verdad? Se puede negociar con Estados Unidos mejor si tenemos una estructura como la UNASUR o como el Mercosur, pero la UNASUR ya ven que la están desarmando. Entre Macri, Temer y Santos han desarmado o quieren terminar de desarmar la UNASUR para beneplácito de Estados Unidos. Tenemos que fortalecer y robustecer el Mercosur. ¿Cómo Europa hizo para defenderse de este enorme ímpetu de los Estados Unidos? Creó la Unión Europea, pero nosotros tenemos que hacer lo mismo. Pero cada vez que queremos hacerlo, Estados Unidos siempre coloca toda serie de obstáculos porque, como les decía recién, ellos quieren esta región para sí mismos. Así que yo creo que el camino es ese. Esto pasa por una coordinación no solamente de los gobiernos, pasa por una coordinación con los movimientos sociales y las fuerzas sociales. Lo que ustedes representan, la llamada famosa sociedad civil, una sociedad civil que tiene que latinoamericanizarse y que de esa manera va a poder ofrecer resistencia. Pasá 2 láminas, vamos a la última para que no pasarla. Ahí hay toda una serie de datos donde pueden encontrar en el Facebook mío, en el blog, en Twitter, etcétera, informaciones de este tipo. Es una versión actualizada de Abbey Road. Están Marx, Engels, Lenin y Mariátegui ahí con su bastoncito. También me lo regaló un gran caricaturista peruano, me dio como un obsequio, me encantó, digamos, me pareció una cosa muy linda. Y bueno, ahí en esas direcciones, en el blog, en Facebook y en Twitter van a encontrar muchas de las cosas que digo acá, y todo lo que voy investigando lo socializo de esa manera y lo pongo ahí. Así que bueno, nada más, muchas gracias, perdón si me...